Te invitamos a una travesía por mares de conocimiento, montañas de historias y cielos de ideas. Descubramos juntos la magia oculta en cada rincón del papel, viviendo un libro a la vez. Hablamos del libro Terremotos de Alejandro Nava. Alejandro Nava Pichardo es un escritor mexicano. Estudió la licenciatura en Física y la maestría en Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en el Instituto Oceanográfico Scripps en la Universidad de California en San Diego. Actualmente desarrolla su trabajo en temas de sismicidad volcánica y sismotécnica. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de México. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché, un podcast dedicado a la difusión de la literatura desde la República Dominicana. Como ustedes pueden ver en el título del programa de hoy, que es Terremotos de Alejandro Nava, un libro de un autor mexicano. Al autor mexicano no lo tenemos presente aquí, pero sí tenemos a Oliver Roosevelt, quien es un estudioso del tema de sismología y de otros temas que tienen que ver con ciencia. Es un divulgador científico de aquí, de República Dominicana, y con él vamos a analizar los diferentes puntos del libro, pero te damos primero la bienvenida, Oliver. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias por esta oportunidad, muy agradecido de que me tomen en cuenta para hablar un poco de lo que es este libro, un libro muy interesante, instructivo y fácil de comprender. Lo puede leer el público llano en general, como uno dice, y lo va a entender con mucha facilidad. Sí, no, y más con esta conversación que vamos a tener contigo, que es aún más clarificadora, vamos a decir. Correcto. Va a aclarar muchos puntos que tienen que ver con el contenido del libro. Pero primero queremos saber un poco de ti, de tu trayectoria, Oliver. O sea, ¿cómo surge tu interés en los temas científicos en general, pero en particular con el tema de la sismología? Bueno, yo generalmente desde pequeño he sido muy curioso con lo que es la sismología e incluso también con meteorología. Pero en el caso de la sismología, lo que fue principalmente de 2010 en adelante, yo comienzo a lo que es leer mucho, investigar mucho acerca de estos temas de sismos, tsunamis también, en lo que es la República Dominicana y en el planeta completo en general, pero más en la región de la República Dominicana, que estamos en una zona bastante sísmica. Bien, Oliver, vamos a entrar ya en materia en cuanto al contenido de este libro, Terremotos, de Alejandro Nava. ¿Tú podrías explicar, porque en el libro también lo explica muy en detalle, cómo se originan los terremotos? Sí, los terremotos, iniciando explicando desde el inicio, se deben a un movimiento brusco en la corteza terrestre debido a liberación de tensión en lo que son las fallas o las placas tectónicas también, que son las que generan las fallas secundarias. Esta liberación de energía libera ondas de tipo elástica, que son las primeras ondas que se sienten son las ondas P. Son las primarias que viajan más o menos a más de 5 kilómetros por segundo. Luego le siguen otro tipo de onda, que son las ondas secundarias, también llamadas ondas S. Estas son las que ya comienzan a afectar las estructuras y en verdad son 4 tipos de ondas, pero
Para sentirlas bien las 4 tendría que ser ya un sismo de una magnitud considerable, sobre todo a partir de magnitud 7 en adelante. Una cosa, ahora que tú hablas de magnitud, que te iba a preguntar, las escalas para medir los terremotos, aunque eso yo no lo puse en el cuestionario que estamos Correcto. usando, pero sería bueno saber, o sea, la más conocida y que uno más escucha es la escala de Richter. Richter. De Richter, sí. Esa era muy usada y todavía se menciona mucho, aunque no es muy conveniente usarla para terremotos mayores de 4.5, porque esa escala tiende a saturarse, a subestimar la magnitud muchas veces. Entonces ahora se ha implementado lo que es la magnitud de momento, una magnitud más confiable y que da una mejor precisión para lo que son terremotos de, por ejemplo, magnitud 7, 7.5, etcétera. Y una de las cosas curiosas de las escalas que miden los terremotos es que no son lineales, que son exponenciales. Es decir, la diferencia entre un sismo de 5 grados y un sismo de 6. El de 6 es 32 veces mayor, más potente que el de 5. Y uno de 7 sería más de 1000 veces más potente que el de 5. Que a veces no se entiende muy bien cuando uno oye esos grados de escala, se confunde. Hay personas que dicen, por ejemplo, 4.2 o 4.0. Pensarán muchas personas, bueno, son dos. Es casi lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Significa mucho. No es igual que la temperatura. Por ejemplo, una temperatura de 25 o 26 grados es muy poca la diferencia. Muy poca la diferencia. Pero ya en magnitud de sismo es mucho. Vamos a volver al tema de las ondas que tú explicabas ahorita y cómo afectan las estructuras de la superficie. O sea, ¿cuáles son las ondas más peligrosas según tu conocimiento? La onda P, como decía al principio, es una onda que prácticamente no causa ningún daño, se desplaza muy rápido. Claro está, dependiendo del tipo de suelo, porque en un suelo blando las ondas reducen la velocidad y amplifican más. Sí. Pero generalmente las ondas de mayor daño en las estructuras son las ondas superficiales. Tenemos las ondas Love y las ondas de Rayleigh también, que son las que mayor daño tienden a causar en las estructuras, sobre todo en los suelos blandos. En los suelos blandos como lo que tenemos en el Cibao, por ejemplo. Correcto. La parte del Cibao tiene una característica y es que el suelo blando abunda. El suelo blando, como les decía, reduce la velocidad de la onda, entonces la amplifica y lo que hace que provoca más daño, sobre todo si son estructuras que no cumplen con los requisitos para este tipo de eventos. Sí, que ahorita vamos a ampliar más ese punto. Correcto. En términos de sismicidad, Oliver, y de riesgo sísmico, ¿cuáles son las áreas más vulnerables a nivel mundial y también específicamente en donde estamos, en la República Dominicana? A nivel mundial podemos citar lo que es el área de Chile, que es un país sumamente sísmico. También tenemos lo que es la región de México, la parte occidental sobre todo. También podemos citar el área de Japón, que es una zona bastante frecuente en cuanto a terremotos, también tsunamis. Y en lo que es la República Dominicana tenemos sobre todo la parte norte y lo que es la parte oriental, que se producen muchos temblores con frecuencia, pero la mayoría de ellos son más profundos, entonces muchos de ellos no son percibidos por la población. Sí, eso es bueno decirlo, porque todos los días tiembla la tierra. Sí, pero pasa que no lo percibimos. La mayoría de ellos no lo sentimos, como decir, en buen dominicano, pero sí están ahí. Todos los días hay movimientos telúricos. Y la famosa falla septentrional de aquí, de República Dominicana, que está ubicada en la parte norte del territorio dominicano. Sí. Bueno, la falla septentrional o la zona de falla septentrional, porque en realidad son varias fallas. Entonces, esa zona de falla atraviesa lo que es la parte norte de la República Dominicana, desde la bahía de Samaná, se extiende por el Valle del Cibao, paralela a lo que es la cordillera septentrional. Entonces, sigue su curso saliendo por la bahía de Manzanillo en la provincia de Montecristi y luego recorre lo que es Haití por la costa norte paralela
y hacia el este conecta con lo que es la fosa de Puerto Rico. La Sí. zona de falla septentrional es una a tomar muy en cuenta porque se le han hecho estudios profundos, como por ejemplo la geóloga Carol Prentice del Servicio Geológico de Estados Unidos, y estos estudios determinaron que en esa zona de falla, en la parte central de la falla, hace más de 800 años que no se genera un terremoto de gran magnitud, lo cual indica que en cualquier momento podría originarse uno de una magnitud considerable, igual o superior a 7. El último terremoto grande que se recuerda en República Dominicana sucedió en los años 40. En el 1946, Exacto. aunque en el 2003 tuvimos uno en Puerto Plata de 6.4. Que se sintió mucho aquí en Santiago, donde estábamos. Yo recuerdo que yo vivía aquí en un pequeño apartamentito que yo era todavía, creo que había salido de la universidad o estaba por salir de la universidad. Y recuerdo que fueron dos movimientos muy fuertes. Sí. Y duró como un mes con las réplicas. Sí, hubo varias réplicas, hubo una actividad muy intensa en esos días luego de ese sismo principal de 6.4, aunque ese sismo en realidad no fue en la falla septentrional, sino fue en el contacto de la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Y es que convergen esas dos placas y es una zona también muy a tomar en cuenta, que atraviesa, o sea, se mueve paralela al norte de la República Dominicana. O sea que nosotros tenemos que estar preparados y atentos a un gran terremoto. Todo el tiempo. Que no se sabe cuándo va a pasar. Sí, que de eso vamos a hablar ahora también. Precisamente, Oliver, o sea, la predicción de terremotos sigue siendo un desafío para los científicos. ¿Qué avances recientes ha habido en este campo y qué se espera en el futuro cercano? Bueno, en el futuro cercano, lamentablemente, es muy difícil que podamos predecirlo, porque los terremotos tienen una característica que, como es un proceso interno del planeta, que no es, por ejemplo, como un huracán que uno le puede dar seguimiento desde que se está formando hasta que se disipa. Cada falla es diferente, aunque tengan unos patrones generales de comportamiento, pero cada falla es única, es diferente, se comporta diferente. Y lo que sí se puede hasta ahora es estudiar dónde están las fallas, más o menos de qué magnitud podrían ser los temblores que generen cada una, pero en el tema de predicción todavía estamos muy lejos, diría yo, de poder predecir con fecha y hora exacta a dónde se producirá un terremoto. Tomando en cuenta esa impredecibilidad, como tú dices, hay que tomar ciertas medidas porque es una realidad. Sabemos que nos va a tocar un gran terremoto, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, a nivel social, es decir, como sociedad, debemos prepararnos para ello, tanto en el sector público, en el Estado, como en el sector privado. ¿Qué tipo de políticas se pueden adoptar para minimizar el impacto de un terremoto? Bueno, ahí debemos actuar en conjunto como sociedad en general. Por ejemplo, como nosotros particularmente, por ejemplo, yo en mi casa, analizar qué zona de la casa sería más segura, qué zona sería la de mayor riesgo. Por ejemplo, muchas veces se menciona que dentro de eso, lo que es, por ejemplo, el triángulo de la vida. Exacto, que eso lo podemos hablar en el punto final, porque ya tiene que ver más con cómo tú te proteges como individuo, como persona, pero a nivel social, por ejemplo, yo sé que las empresas, por ejemplo, si tú estás en un edificio de oficina, por ejemplo, debe haber unos protocolos en caso de que haya un temblor fuerte, cómo se evacúa, cómo se desaloja el edificio. Hay que educar a los empleados, a todos, entonces sobre, por ejemplo, tener señalizadas las zonas de salida, de evacuar, exactamente, zonas seguras, puntos de encuentro también. Correcto. Y así por el estilo. Es un conjunto de patrones. No, y hacer simulacros también. Que de hecho se hacen periódicamente en el país, ¿verdad? Sí, pero hay muchas empresas que todavía no lo hacen. Y esto es algo que hay que tomar muy en cuenta, porque es algo que no avisa. Y a nivel público, por ejemplo, las escuelas deben también impartirse, por ejemplo, charlas, debe explicársele a los estudiantes y también tener
señalizadas las escuelas, los puntos de Exactamente. encuentro, La ruta de salida. rutas de escape, de Sí. emergencia y así por el estilo. Y a nivel ya de normativa de las construcciones, ya se tiene que ver más con un tema del Estado, por ejemplo. Yo sé que, por ejemplo, aquí en Santiago, por lo menos las construcciones que uno ve últimamente, creo que sí que están en principio cumpliendo con la normativa, ¿verdad? Que es una normativa un poco ya más Correcto. exigente. A partir de la experiencia del 2003, como que se reforzó esa parte de la supervisión y de la reglamentación en cuanto a las construcciones. Aunque lamentablemente también, por otro lado, hay muchas construcciones que no cumplen. Informales, sí. Por ejemplo, Exacto. aquí cualquier persona, por ejemplo, vamos a decir en términos llanos, que sepa pegar block, puede añadirle, por ejemplo, una habitación o un segundo nivel. Exacto, Entonces es algo exacto. que hay Sin que- tomar en cuenta las normas de construcción. eso es algo a tomar muy en cuenta. Ya para ir concluyendo, Oliver, de este interesante conversatorio, el libro incluye una sección sobre qué hacer ante los terremotos, o sea, ya a nivel individual, o sea, que tú estás tranquilamente en tu casa, qué sé yo, durmiendo, Toca un y comienza la cama a moverse de aquí para allá, de allá para acá, que normalmente uno se siente un poco nervioso Sí, cuando eso ocurre. normalmente uno se asusta, sí. Pero lo que siempre se recomienda en principio es mantener la calma, ¿verdad? No entrar en pánico. Algo que no es muy fácil mantener, pero hay que tratar de hacerlo. Entonces, ¿cuáles serían las medidas? Tú has hablado ahorita del triángulo de la vida, Correcto. de Mire, ciertas tips, podemos decir que una persona que sienta un temblor en ese momento, ¿qué hacer? O sea, ¿cuál sería la ruta a seguir en ese caso? bueno, ahí hay opiniones encontradas porque está la parte que prefieren lo que es el triángulo de la vida, Sí, pero el triángulo de la vida yo digo que eso depende de qué exacto. lugar. ¿Dónde te atrape? Pues exactamente, porque por ejemplo, vamos a poner que en la habitación de su casa usted tenga un closet muy alto, fuerte, que regularmente tienen un tamaño grande. Usted podría decir que puede agacharse al lado para Sí. que en caso de que el techo se desplome, usted quedar protegido en esa área. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pero si ese closet no está bien sujeto, puede Ok. que con la misma sacudida, por ejemplo, Puede ser una amenaza. encima y se convierte en una trampa. Sí. ¿Me entiende? Entonces está la otra parte que son ya lo de agacharse, cubrirse y esperar a que el sismo pase. Agacharse es como ponerse en posición fetal, más o menos. O sea, Cubrirse como la cabeza, ponerse la cabeza, exacto. mantenerse en esa posición hasta que el sismo pase para luego evacuar. Yo preferiría la segunda porque, como le decía anteriormente, el triángulo de la vida, no todas las zonas tienen la misma capacidad de resistencia. Sí. Entonces, eso es algo que por eso es que es bueno educarse y tomar los puntos más seguros de los hogares para usted saber si a usted le conviene, cuál de los dos, de las dos opciones, vamos a decir, le conviene a usted. Claro, porque y son decisiones que hay que tomar en segundos, porque Claro. un sismo fuerte que No, dure prácticamente. 10, 15 segundos, pero si es muy fuerte puede hacer mucho daño. Porque las ondas sísmicas viajan muy rápido. Sí, Viajan, por ejemplo, las ondas P, como le decía al inicio, viajan a más de 5 kilómetros por segundo regularmente. Y las ondas S, que son las que vienen ya más fuertecitas que sentimos, viajan a un promedio de 3.5 kilómetros por segundo. Eso es algo que si el epicentro del sismo donde se origina está no muy lejos, no le va a dar tiempo a nada prácticamente. ni siquiera esas aplicaciones que uno acostumbra a instalar en su celular que te advierten Sí, unos segundos antes, ¿verdad? porque esa Pero depende de, como tú dices, si tú estás Sí. más o menos lejos del epicentro, te da puede dar quizá un segundo, pero- 2 segundos de y margen. si se genera poca distancia, no va a dar tiempo prácticamente a nada. Pero bueno, esa es una realidad con la que tenemos que convivir, porque vivimos en un planeta que esa es su naturaleza, ¿verdad? Muy activo. Muy activo, que eso no hay forma de uno cambiar esa realidad. Eso es algo que hay va a que estar ahí. aprender a vivir con él. Eso pasa como con los huracanes en esta zona del Caribe también, que uno sabe que
que van a venir en una temporada del año que cada vez es más extensa, la temporada ciclónica se ha ido extendiendo. Sí, En cuanto a sí. ciclones se refiere en los últimos años. Sí que hay que decir que Oliver también es un especialista en ese tema de meteorología, que después te traeremos para hablar de esos temas también. Pero siempre es oportuno hablar de terremotos, porque en el caso de los terremotos no hay una temporada, puede ser en cualquier momento. En cualquier fecha, O sea, hasta ahora mismo que estamos grabando esto puede pasar un terremoto. O cuando ustedes lo están escuchando, sea en la época que ustedes lo están escuchando en el podcast, puede haber un terremoto en este mismo momento que ustedes nos escuchen. Y muchas veces va a ser cuando uno menos lo espere. Exactamente, sí. Porque hay unos mitos también, Oliver, que yo quería confirmarlo, desmentirlo contigo, mejor dicho. Por ejemplo, se dice que cuando hay periodo de sequía, como que hay más probabilidad de que haya un gran terremoto. O sea, cuando hay mucho tiempo que no llueve y que tú ves la tierra como cuarteándose el suelo y que... Eso es que tiene eso de base científica, vamos a decir. Bueno, hasta ahora le puedo decir que no hay un método efectivo. Y no hay una relación, ¿verdad?, entre el clima no hay una relación y los terremotos. Se han dado casos, por ejemplo, que antes de un gran sismo se han detectado comportamientos anormales en animales, por ejemplo. Exacto. Y me acuerdo también del asunto que hubo hace como un año del pez, el famoso pez, sí. Exacto, que apareció en las costas y la gente comenzó a preocuparse. Eso causó mucha inquietud en gran parte pero eso en realidad es un mito, eso no es... En realidad se ha ido descubriendo que no hay ninguna relación directa, o sea, con base científica, que le garantice a usted que porque se aviste un pez de este tipo, vaya a ocurrir un terremoto. Porque, por ejemplo, en Japón se han documentado casos, pero que Japón es un área que puede temblar cualquier día. Son frecuentes. En los sismos de mediana y gran intensidad, incluso también varios tsunamis también que han afectado lo que es Japón. Claro, como en el 2011. Que hubo un problema grave ahí con la planta nuclear de Fukushima. Magnitud 9, que eso ya es un caso extremo que no se da muy a menudo, esos sismos de tanta intensidad. Pero en realidad no se ha descubierto, no hay una constancia de que, por ejemplo, cada vez que hay un comportamiento extraño en un animal determinado o en la temperatura, que mucha gente piensa que cuando hace calor, en realidad la temperatura externa del planeta no tiene ninguna incidencia. No tiene ninguna incidencia, porque si vamos a eso, la temperatura interna del planeta es mucho más caliente. Mucho más caliente, claro. Miles de grados. Incluso está el proyecto de aprovechar ese recurso para la generación geotérmica. Se están desarrollando tecnología, Oliver, no sé si tú sabes, para aprovechar ese calor interno del planeta para producir energía. Se están haciendo... Que la dificultad que ha habido es que no ha habido forma como de perforar a la profundidad suficiente como para aprovecharla, pero ya eso se está estudiando. Por ejemplo, la corteza terrestre varía en espesor, pero está más o menos entre los 10 hasta los 70 kilómetros de grosor en algunas áreas. Entonces tendría que ser una perforación bastante profunda para llegar a esa parte. Exacto. Entonces, Oliver, ya por razones de tiempo vamos concluyendo con este episodio. Vamos a decirle a la gente que este libro de Alejandro Nava está disponible en Amazon. Correcto. Y vamos a dejar el enlace en la descripción del programa de diferentes plataformas para que la gente que quiera documentarse más y profundizar más sobre el tema lo pueda hacer. Correcto, sí, es muy interesante. Exacto, y antes de que nos vayamos, yo sé que tú tienes... la vocación así de divulgar estos temas y te sueles poner a la orden de instituciones que quieran algún tipo de charla, orientación. Sí. Exacto. Sí, actualmente yo tengo un proyecto de impartir charlas. Por ejemplo, si algún plantel escolar, alguna institución de trabajo o alguna junta de vecinos, por ejemplo, en general, cualquier tipo de persona que desee orientación. ¿Cómo se pueden comunicar contigo? ¿Puedes dar el número? A mi número es el 849-359-0424. Pueden escribirme por WhatsApp o también si desean llamar de forma directa
y ahí nos pondríamos de acuerdo y yo con mucho gusto, de manera gratuita, son charlas gratuitas para una contribución a la sociedad, vamos a decir. Pero me imagino que si te llaman de Higüey, por ejemplo, tienen que cubrirte por lo menos el transporte por la distancia y eso. Pero no tienes que pagar honorarios ni nada de eso, sino simplemente quizás colaborarte un poco con el transporte. Por vía sí. Claro, claro. Es un servicio gratuito para que la gente se oriente y Sí. se informe. Como mencionábamos ahorita, tú tienes mucho conocimiento en el área de la meteorología. La gente que quiera darle seguimiento a los fenómenos de la temporada ciclónica en la que estamos ahora, ¿dónde tú puedes ubicar? ¿Tú tienes unas redes Sí, sociales? tengo redes sociales, principalmente Sí. lo que es Facebook, también Instagram, el TikTok, que está muy de moda. YouTube también, ¿verdad? YouTube, Sí. pueden Te pueden ubicar como Oliver Roosevelt. Roosevelt, correctamente. Que tal una- como que- aparece mi nombre. Que yo no puedo dejar que te vayas sin explicar de dónde viene el Roosevelt, ese apellido que parece norteamericano, porque dos presidentes de Estados Unidos tienen ese apellido, Theodore Roosevelt y Franklin Delano Roosevelt. En el caso mío, me lo otorgó mi padre, vamos a decir, de Sí. segundo nombre, porque Ok. mi nombre es Oliver Roosevelt Sánchez Guillén. En realidad tu apellido es Sánchez. Ajá, Sánchez Guillén. Sí, ok. Entonces Roosevelt surge porque mi padre es un asiduo lector De la desde historia. joven, ajá. Sí, Entonces él leyó sobre ese presidente Roosevelt que hubo Claro. en Estados Unidos y que hubo dos, porque Theodore Roosevelt, que fue a principios del siglo XX, Frank, y Franklin Delano Roosevelt, que fue en la Segunda Guerra Mundial. y él Que le tocó en la Segunda Guerra Mundial. le impactó mucho, según él me explicó, esa lectura que tuvo sobre Franklin Delano y ese nombre como que le llamó tanto, Le llamó la atención. decidió colocármelo como para tener eso como un símbolo, vamos a decir. Mira qué curioso. Yo lo mismo que tengo un tiempo tratando a Oliver, no conocía esa historia así Sí. Con tanto detalle. Lo único que a veces, Sí. a veces me da un poco de trabajo, por ejemplo, cuando voy a dar mis datos, porque el nombre de Ruth Lo suele escribir mal. sí, es un Sí. poco complicado de escribir. Fuera de eso, me gusta mucho ese nombre también. Claro, es un nombre que te distingue. Porque, Ok. porque si fuera Oliver Sánchez, hay muchos Sánchez en el Sí. país. Eso me da Exacto. Una diferencia. Claro, claro. Pues nada, Oliver, ha sido un placer tenerte en este episodio del podcast para que ustedes vean que no solamente traemos temas de literatura de ficción, sino que también estos temas de divulgación científica y divulgación histórica, que sería la literatura de no ficción. De hecho, hemos invitado a nuestro amigo Ramón Cáceres varias veces, Sí, sí. porque es también otro gran divulgador de Sí. ciencia. Hay que decir que Oliver es miembro de la Sociedad Científica Doctor José de Jesús Jiménez Almonte. Exacto. Yo también formo parte de esa sociedad. Ahí tratamos temas Sí. científicos de todo tipo, de terremotos, de meteorología, Sí. en general, todo lo que tenga que ver con ciencia. Para que ustedes vean que no solamente aquí hablamos de poesía, de novelas, cuentos, sino que de vez en cuando también es conveniente hablar de ciencia Correcto. en los medios, en estos medios en que estamos. Más adelante podremos también hacer, si es posible, un podcast sobre lo que es la meteorología, los Sí, sí, huracanes, sí. que es también un tema muy importante. Vamos a tomar como referencia, como hemos hecho hoy, algún libro sobre el tema Correcto. de divulgación, que la gente pueda empaparse y conocer más sobre Es ese muy tema. importante y es algo que Claro, siempre es importante. estamos bajo la incidencia de lo que es Sí. la temporada ciclónica. También el cambio climático y todo ese tipo de temas Es algo que están muy vigentes ahora. muy a tomar en cuenta. Bueno, pues nada, Oliver, te reitero las gracias y habrá otras ocasiones en que podamos seguir tratando este tipo de temas. Encantado. Para mí ha sido un placer poder llegar a todos ustedes a través de este medio y nada, más adelante volveremos con más informaciones. Y así concluye una entrega más de Tertulia Literaria Papel Maché. Agradecemos que nos hayas acompañado y te esperamos en el próximo episodio para seguir viviendo un libro a la vez.